compañeros, compañeras. A ver, el año pasado en la jornada el tema genérico fue politicemos el malestar, ¿no? Que entendíamos por eso que todos y todas tenemos malestares de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, laborales, salarios bajos, las mujeres mucho trabajo en casa, la vivienda, etc. Muchísimos malestares. El tema es que habitualmente los vivimos o los sentimos como personales. Claro, si tengo malas situación laboral, pues a lo mejor es mi culpa porque no he hecho lo suficiente, etc., ¿no? Si tengo una deuda que me agobia, pues a lo mejor no tenía que haber pedido ese crédito, etc. Siempre nos echamos la culpa, consciente e inconscientemente. Y lo que pretendíamos ahí, que estos malestares no eran individuales, sino que eran resultado del sistema que tenemos, ¿no? Y entonces me acuerdo que el año pasado, y por tanto hay que politizarlos, hay que sacarlos a la luz pública y hay que combatirlos entre todos. Entonces el año pasado elegimos dos, creo que eran mercado laboral o situaciones laborales. Trabajo, sí. Y la otra no me acuerdo cuál era. Bueno, la cuestión es que en esta oportunidad, dentro de ese mismo politicemos el malestar, politicemos también el malestar en salud, ¿no? Era como un hilo conductor, tal como ha dicho acá. Entonces, se pensó, mientras comunitariamente, como dijo Carmen, lo pensábamos, que, claro, al principio decíamos, bueno, ¿qué se entiende por salud?, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que empezar por una primera sesión que dijéramos, no tanto lo que se entiende por salud, sino qué es lo que provoca esto que encontramos, nuestro mal estado de salud, ¿no? Y eso es esto que voy a intentar hablar para que después las otras conferencias pues sean ya de aspectos más concretos de la gente que se dedica a trabajar los temas de salud, que yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, no es mi tema de trabajo. Y por tanto, cómo mostrar en qué entorno se está dando esa problemática para después entrar en la problemática en sí misma, ¿no? Bien, entonces, cambio por favor. Voy a intentar comentar un poquito de cada uno de estos temas. Primero, la salud no se entiende si no se entiende el capitalismo. En segundo lugar, esa cosa escandalosa, que ya diré de dónde viene ese nombre, o un sistema biocida, ¿no? Biocida mata la vida, ¿no? Es decir, cuando hablamos de insecticida, mata a los insectos. Entonces, mata la vida en general, humana y no humana. Los impactos entonces que ese sistema tiene sobre la salud. ¿Por qué hablamos de eso? Y después ya un caso concreto sobre la salud, que es la agroindustria, ¿no? Cómo nos alimentamos, cómo nos obligan a alimentarnos de una determinada manera y cómo afecta a la salud. Estos temas los trataré así general porque la gente que los ha tratado en específico, que los ha estudiado específicamente, dará las próximas conferencias o la mesa redonda, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo nos estamos enfrentando? ¿No? Esta es un poquito la idea de lo que voy a hablar. Entonces, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? Yo creo que en principio todos entendemos que la salud es mucho más que la falta o la ausencia de una enfermedad, ¿no? Pero me voy a referir y voy a leer lo que entiende la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y dice, textualmente, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no es solo la ausencia de enfermedad. Totalmente de acuerdo. Abarca aspectos subjetivos, objetivos y sociales. Totalmente de acuerdo. El goce de la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económico-social. Totalmente de acuerdo. Pero después yo miro la realidad y no tiene nada que ver con lo que me ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí sabemos que la Organización Mundial de la Salud es una institución de las Naciones Unidas que acostumbra a hacer palabras y testamentos, ¿no?, maravillosos, pero que no cumple ninguno. Entonces vamos a ver qué pasa con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que realmente está sucediendo bajo este sistema. Y en segundo lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? De un sistema biocida. Bueno, ¿por qué? En primer lugar quiero hacer dos observaciones.
La palabra capitalismo, hoy, si lo piensan un poco o se descuerdan un poco, casi no se usa, ni por los medios de comunicación, ni por los políticos, nada. Porque es una palabra que tiene connotación negativa. O sea, el lenguaje crea realidad, ¿no? Y por tanto hay palabras, por ejemplo, flexibilidad, es una palabra buena. Ay, ¿cómo eres tan rígido? No seas flexible. Y se inventó cuando se creó la flexibilidad laboral, pero es flexibilidad para las empresas, no para los trabajadores o trabajadoras. Entonces, no, yo no quiero que me cambie. Ay, qué rígida, ¿no? Sé flexible, acepta el horario flexible que te pone la empresa. Entonces, así se van creando palabras que son connotación positiva y connotación negativa. Si tú hablas de rebelde, esto es malo. Si hablas, no, yo soy amorosa, soy mucho más flexible, esto es bueno. Entonces, capitalismo en los años 60, que hubo mucha lucha ciudadana contra el capitalismo, pues creó esta mala imagen, o sea, tiene connotación negativa. Con lo cual, generalmente, los medios de comunicación, los políticos nos van a hablar de sociedad de libre empresa, o van a hablar sencillamente de libre mercado, como si el mercado fuera una carga, o sea, como si el mercado fuese un invento del capitalismo. El mercado es otra cosa, existe muchísimo antes del capitalismo, era un intercambio, ¿no? Intercambio, un trueque en el mercado. Otra cosa es el mercado con poder capitalista, que es diferente. Bueno, entonces todo esto lo digo porque nunca vamos a ver que nos diga capitalismo, ¿no? Sino son estas palabras que suenan mejor, que son libre mercado, etc. Además, lo de libre siempre queda bien. Ser liberal. Ahora la derecha es liberal, ¿no? ¿No? Eres como... ley también, ¿no? Entonces parece como que es mucho mejor. Bueno, y la segunda observación es que cuando decimos capitalismo, realmente queremos decir capitalismo neoliberal, heteropatriarcal, neocolonial y extractivista, es decir, depredador de la naturaleza. Eso es el capitalismo. Pero no es capitalismo con adjetivos, no. Es una palabra que encierra todas esas características, y esas características no son separables. Es decir, están tan entroncadas una a otra que es una sola cosa, porque una cosa no puede existir sin otra. Por ejemplo, no puede haber capitalismo sin colonialismo o neocolonialismo, es decir, siguen extrayendo, despojando a todo lo que fueron las colonias jurídicas, que hoy somos colonias de otra manera, ¿no? Si no, no podrían existir, es decir, va una enganchada con la otra. Y a eso, bueno, es lo que a veces se habla de la interseccionalidad, que es una palabra que en los años 60, 70, por allá ya empezaba a funcionar, pero realmente la acuñó una compañera afroamericana de Estados Unidos, o afroestadounidense, donde ella planteaba que las categorías, por ejemplo, de raza, de sexo, género, etc., no se pueden separar, ¿no? Porque una cosa es que después las puedes cruzar, pero otra cosa es que te crea categorías propias. Por ejemplo, no es lo mismo decir negros en general, porque un negro rico y un negro pobre no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella decía, si hablamos de negros, la gente inconscientemente piensa en hombres. En cambio, si hablamos de mujeres, piensan en blancas. Dice, bueno, entonces las mujeres negras, ¿dónde estamos? No estamos ni en negros ni en mujeres, ¿no? Entonces, la mujer negra como completo es una categoría en sí misma, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la interseccionalidad. Y el otro día, mirando esto que enviaron de la memoria en salud, ¿cómo se llamaba? Esto que han hecho los compañeros que van a venir mañana y pasado. Y ellos le llaman, hay un movimiento, no sé cómo le llaman, que es la interseccionalidad en salud. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos afecta la salud? El ser pobre, el ser no blanco, el ser, etcétera, ¿no? Cómo se interseccionan todas estas características. Bien, entonces, bueno, cuando dije antes esa cosa escandalosa,
es porque cuando empezamos a dar todas estas características y se empezaron a estudiar todas en conjunto, una compañera estadounidense, analizando, al final dijo, pero esto es una cosa escandalosa, ¿no? Entonces, para no nombrarlo todo siempre, decimos esa cosa escandalosa y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, o sencillamente un sistema biocida, ¿no? Con todas esas cosas matas la vida y ya está. Bien, entonces, veamos primero, en primer lugar, a ver, cambia, ahí. ¿Cuáles son algunas de las características básicas que voy a comentar de esa cosa escandalosa, ¿no? En primer lugar, cuando diga capitalismo es esa cosa escandalosa, ¿no? Es un sistema. A ver, que yo voy a nombrar primero dos características que son, creo que las fundamentales. Por un lado, es un sistema que solo estudia, que solo se refiere, que solo tiene en cuenta, más bien dicho, todo lo que podríamos llamar mercado, es decir, cómo se produce para el mercado y cómo se consume a través del mercado. Todo lo que no entra en producción de mercado, consumo de mercado, esa cosa escandalosa lo oculta, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que hacemos en casa, eso no está en ningún indicador económico, no existe. Todo el despojo de la naturaleza. Claro, si a mí, por ejemplo, me dicen el Producto Interior Bruto, si se produce 10, pero tú destruyes por valor de 6, tendrías que sumar 4 nomás en el Producto Interior Bruto. No se suman los 10, lo que se haya destruido no vale. Y claro que es relativamente fácil de entender por qué no lo hacen valer. Bueno, primero que no les interesa, porque ahí despojan y eso no cuenta, ¿no? Pero tanto la naturaleza en general y todos los trabajos que se hacen fuera del mercado no tienen contabilidad. Vamos a la fotosíntesis. ¿Qué precio tiene? No tiene precio, es ridículo, porque además vivimos, nuestra vida depende de la fotosíntesis y no podemos hacerlo nosotros, lo hace la naturaleza por su cuenta, pues no tiene precio. ¿Qué precio le pongo a la vida de una criatura? Bueno, independientemente que hoy hay muchas vidas que no tienen, o sea, que no valen nada, ¿no? Para este sistema hay muchas vidas que no valen nada. Yo siempre digo, el mar Mediterráneo es de los mayores cementerios que hay hoy día en el mundo, ¿no? Pero si yo digo, bueno, a una criatura tuya que conozcas, ¿qué precio? Te dice, ¿qué precio tiene su criatura? No tiene precio. Entonces el cuidado de la vida no tiene precio. No, es ridículo ponerle precio, ¿no? Entonces, como no tienen precio, porque no entran en esa contabilidad económica, no lo cuentan. Y así puedes despojar todo lo que quieras y no aparece en ninguna parte. Bien, ¿cuáles son los fundamentos? Voy a entrar primero en los fundamentos, después veremos un poco cómo funciona esto. Perdón. Una cosa es el objeto de estudio, que es este mercado, y otra el objetivo de este sistema. ¿Cuál es el objetivo? El único objetivo que tiene es acumular riqueza en manos privadas. No hay otra. Y cada vez menos. Estamos viendo cómo las grandes corporaciones cada vez son menos. Cada vez un banco come al otro, una empresa se colusiona con otra, etc. Cada vez menos y cada vez más ricos. Y las desigualdades, por tanto, aumentan cada vez más. Esto en los últimos, no sé, 30, 40 años ha sido un crecimiento brutal, ¿no? De las grandes plataformas. Por favor, no compremos en las plataformas. No van a destruirse las plataformas si nosotros no compramos, pero es un principio básico, ¿no? El comercio local, es que esas grandes plataformas están despojando todo el comercio local, ¿no? Bueno, entonces, cada vez son menos, cada vez más grandes y cada vez aumentan las desigualdades, ¿no? Entonces, su único objetivo es ese, acumular la riqueza en manos privadas y cada vez menos. Su objetivo no es cuidar la vida, por supuesto que no, es el beneficio. Bien, entonces, ¿cuáles serían los dos grandes fundamentos que nos llevan al concepto de codependencia e interdependencia? El sistema de este mercado, digamos, este mercado para producir y para consumir, tiene como dos grandes pilares. Un pilar es la naturaleza. ¿Por qué? Porque si quiero producir, ¿qué necesito? Materias primas, si queremos llamarle así. ¿Y qué son las materias primas? Pues todo lo que viene de la naturaleza, energía, agua, bienes, etc. Miremos alrededor. ¿Qué tenemos? Madera que viene de los árboles, papel que viene de los árboles, todo el plástico viene del petróleo, todo lo duro, tierra, cemento, etc., viene de la tierra. Todo.
Los ecologistas se niegan a hablar de producción, tienen toda la razón, dicen, no producimos nada, solo transformamos la naturaleza y en esa transformación la destruimos. O sea que estamos produciendo algo, no pueden ser ideas, o sea, estoy hablando de bienes materiales, no producimos nada. Bien, entonces tenemos esta primera pata, necesitas todo lo que te ofrece la naturaleza para poder producir bien. Y por otra parte necesitas mano de obra, necesitas personas que te vayan a trabajar. ¿Y esas personas de dónde salen? De esta segunda pata que vienen siendo, llamémosle, los hogares, como queramos llamarlo. Cuando nace una criatura, esta criatura, siempre decimos, no es todavía una certeza de vida. Si esta criatura nace y no la cuidas, al cabo de pocas horas se ha fallecido, ¿no? Hay que empezar a cuidar en el momento que nace. Y para que se convierta en vida, pues tienes que cuidarla. Y así le empiezas a cuidar, y a lo largo de todo el ciclo vital, la vida hay que cuidarla. A lo mejor es más intensa al inicio de la vida, al final de la vida, o a lo largo de la vida, si hay una persona que tiene alguna dificultad en salud o en movimiento, y después todas las pandemias y todas las gripes y todo lo que nos vaya pillando a todas, ¿no? Y cosas que a veces, por ejemplo, la gente joven, que uno es cuando se siente más fuerte, más así, entonces mira, sales por aquí, te caes por la escalera y te rompes una pierna. Ya estás 2 meses con el pie así y alguien te tiene que cuidar, ¿no? Es decir, los cuidados son eternos, llaman no solo directos en salud física, sino también, por ejemplo, emocional. Los adolescentes son muy frágiles a nivel emocional, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que hablar con ellos, dedicarles tiempo, etc. Bien, con esto quiero decir que estos cuidados se hacen a lo largo de toda la vida y son absolutamente necesarios. Entonces dependemos de la naturaleza, ecodependientes, y somos interdependientes, porque no es que la mitad de la población sea cuidadora y la otra sea cuidada, ¿no? Esto tiene que ser una interdependencia. Lo que pasa es que sabemos que las mujeres cuidamos más de lo que recibimos y los hombres cuidan menos de lo que reciben, ¿no? Y esto se está mejorando un poco, pero aún tenemos estas desigualdades en el cuidado. Bien, estos son los dos grandes fundamentos de este sistema. La vida, que la venimos cuidando, y cuánto lo cuidan, millones de horas. Cada día millones de mujeres en el mundo haciendo millones de horas para que la población se siga reproduciendo. Por eso que en la presentación anterior, las compañeras que decían que en la salmonera todavía se machaca a las mujeres cuando están embarazadas, claro, es tu empresa y tú quieres ganar, pero no tienes noción de que si no, no hay vida. Una huelga de embarazo sería maravillosa. Lo que pasa es que nos jugamos el afecto directo y esto no lo vamos a hacer, ¿no? Una huelga de matrices, de útero, de lo que sea, sería maravillosa, ¿no? Pero sabemos que juegan con que saben que no lo vamos a hacer. Bueno, entonces, el problema del capitalismo, no el problema para nosotros, el capitalismo por definición es un sistema que está continuamente compitiendo en productos y compitiendo entre ellos. O sea, yo lo encuentro terriblemente agobiador, ¿no? O sea, los grandes empresarios están continuamente compitiendo entre ellos y si tú te quedas tranquilo y no sigues así, te comen rápidamente. Y tienes que estar pensando en el nuevo producto y cómo lo intento y ahora qué le pongo y en la publicidad, etcétera, 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 ¿no? Y tienes que estar ahí continuamente. Esto es porque además es un sistema donde la gente es avara, o sea, es la avaricia constante, y quiero más, y quiero más, y quiero producir más, y quiero ganar más, y mira los millones que tiene este, y mira los millones que tiene ese otro. A mí me agota eso, ¿no? Pero solo de pensarlo. Pero es terrible esa sensación, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué lo hacen? A ver, yo creo que si todos los que estamos aquí dijéramos, mira, vamos a ganar un poco más, nos iría muy bien. Porque pago la deuda, porque termino de arreglar la casa, porque me doy unas vacaciones, por alguna cosa semi-necesidad o necesidad real. Pero esta gente que tiene tanto dinero, que con ese dinero a lo mejor 4 generaciones más puede vivir sin trabajar, ¿para qué siguen haciéndolo? Esto es el tema del poder, ¿no? Es solamente el poder de controlarte, el poder de joder al otro, el poder de manipular el mundo. Y ahí están las grandes corporaciones que van a continuar y continuar y continuar para tener cada vez más poder. Estamos viendo ahora, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, que es realmente preocupante, pero la lucha por el poder y cómo se están aglutinando
ellos mismos, ¿no? Bien, yo creo que un lema bueno sería, por favor, vamos más despacio, ¿no? Claro, tú dices eso y te dice, es que vamos a producir menos, perfecto, vamos a consumir menos, perfecto. A lo mejor hay gente que tiene que consumir más todavía, pero la gran mayoría de la población podríamos vivir consumiendo menos. Entonces, bueno, es lo que a la naturaleza le hace falta, que consumamos menos y que produzcamos menos, ¿no? Igual seríamos mucho más felices. Bien. Yo aquí creo que todo esto se ejerce en general en el capitalismo usando mucho la violencia, ¿no? La violencia y el control de la población. Y aquí podríamos, en otra conferencia, no soy yo la experta ni mucho menos, hablar de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación nos están controlando absolutamente. Fijémonos que los grandes medios de comunicación en Chile están en las manos de la derecha más dura, ¿no? Los Angelini, los Luxi, los Mate, ¿no? ¿Y por qué compran medios de comunicación? No les dan más ganancias que sus empresas, las mineras, esto les dan mucho más ganancias que los medios de comunicación. ¿Por qué compran los medios de comunicación? El control de la población, porque es el papel ideológico brutal que tienen los medios de comunicación. Y si no, ¿por qué perdimos el primer apruebo? Porque nos manipulan a través de los medios de comunicación. Nosotros no tenemos ese poder, tenemos que buscar otros, pero ese poder no lo tenemos, no tenemos medios de comunicación de esa magnitud, hay que crear otros, ¿no? Pero no los tenemos, y a través de eso se transmite toda la ideología. Y con la publicidad es brutal, ¿no? Cómo llegamos a consumir cosas que pues dicen, yo no la necesitaba, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que el capitalismo además ha colonizado nuestras formas de vida, nuestra cultura, nuestro ocio. Ahora parece que no hay ocio si no tienes plata. Tienes que hacer un viaje, tienes que ir a un restaurante, tienes que comprar algo. Eso es el ocio, ¿no? Entonces, la cultura, o sea, nos ha colonizado incluso en ideas, en formas de consumir, en todo. Y la cultura, además, aliado con la iglesia, veamos cuántas normas todavía tenemos, ¿no? Todavía, no sé, ahora yo me alegro que en las últimas décadas, 2 o 3, no sé, las generaciones jóvenes han cambiado mucho. Pero cuando yo era joven, o algún, creo que soy la más vieja del lugar, pero bueno, quiero decir que era brutal, ¿no? El miedo que te metía la iglesia a través del pecado, y el miedo de las familias, y el miedo, bueno, ya hasta estar con un chico, ¿no? Es decir, una cosa brutal, ha cambiado, pero no en todas las clases. O sea, yo creo que aquí nos pondríamos todos fácilmente de acuerdo, pero a lo mejor con las mamás, los papás, o algunos vecinos, o algunos de la ultraderecha, no nos vamos a poner nunca de acuerdo en esto, ¿no? Entonces nos han colonizado absolutamente. Bien, y lo último que quería decir del capitalismo, que también me parece muy importante, es la idea de progreso. El capitalismo antes usaba más desarrollo, ¿no? Se usa más progreso, porque el desarrollo también que ahora se ha empezado a discutir tanto que ya la connotación es negativa. Progreso sigue siendo positivo. Hay que progresar, hay que saber más, hay que crear más, hay que inventar más. Y da la sensación, por todo lo que nos transmiten los medios de comunicación, que el progreso es una cosa lineal que va cada vez mejor. Y claro, parece que fuera a llegar un momento en que la humanidad va a ser absolutamente feliz, vamos a tener bienestar. Claro, si vamos siempre aumentando este progreso, entonces, pues bueno, parece que el final será un final feliz, ¿no? Y a ver, claro, el capitalismo cada cierto tiempo tiene unas crisis feroces, ¿no? Entonces avanza así. ¿Pero a qué le llaman progreso? Pero claro, el tema es ¿qué entendemos por progreso? El bienestar que tiene en general Europa más que Aviala, es verdad, tienen más plata porque nos siguen despojando, o sea, las grandes corporaciones siguen despojando a lo que habían sido sus colonias antiguas, que es lo que llamamos la neocolonialidad, colonialidad o colonización. Se siguen llevando, o sea, los capitales europeos están metidos aquí en todas partes, en Aviala, y todos sus beneficios se los vuelven a llevar. Y no solo los capitales europeos, los capitales chilenos, las familias que nombré, todos sus grandes beneficios no los reinvierten en Chile, ¿no? Se los llevan fuera. Entonces, claro, es un despojo continuo. Entonces dices, bueno, pues de esta manera los que progresan se supone que es Europa. Porque
porque pueden tener más cosas, las carreteras son, todo es mejor, por decir así. ¿Pero eso significa progreso y desarrollo? ¿O habría que pensar en otras formas de vida y cómo cuidamos la vida? Eso a lo mejor sería progreso, y no cada vez inventar más tecnologías que después nos destruyen, ¿no? Entonces, esta es otra idea básica del capitalismo, el progreso, y somos tercer mundo, somos segundo mundo, somos subdesarrollados, todas estas cosas, porque parece que nos contagiamos, ¿no? Bien, entonces, esta es la idea un poco, bueno, con el neoliberalismo estamos mucho peor que antes, y esto en Chile lo sabemos de la dictadura en adelante, y por tanto no tengo nada que explicar, ¿no? Cambiamos Entonces, la tercera cuestión era qué impactos tiene esto sobre la salud, y esto ya más o menos lo podemos prever, ¿no? Primero quiero decir que es verdad que hay adelantos en lo que es salud médica que ha mejorado muchos temas de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, de algunas vacunas, no hablo de todas en general, algunas vacunas, la penicilina, cosas de estas, que realmente, no sé, pues si se acuerdan de que hemos leído a veces las pestes del siglo XIV-XV en Europa, que se calcula, porque no se sabía qué población había, se calcula que murió la mitad de la población, ¿no? Entre 40 y 60%. Entonces, estas cosas se han eliminado, ¿no? Entonces, hay mejoras. Por ejemplo, la mortalidad infantil hoy por enfermedad de los niños casi no existe, ¿no? No existe según en qué países, pero claro, es brutal que siga existiendo en países sabiendo que hay medios para eliminarlo, para mejorarlo, para evitarlo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, miren, los datos de esperanza de vida. En el año 70, que el 70 siempre para nosotros en Chile es como un límite importante. La esperanza media de vida era 62 años, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo murió un poco antes y tenía 64 años y ya tenía un Parkinson avanzado, o sea, era anciano, ¿no? Los hombres las mujeres 65, los hombres 60. Siempre la esperanza de vida de las mujeres es 4 o 5 años más que los hombres. En todo caso, los estudios dicen que vivimos más, pero terminamos con peores condiciones de salud, ¿no? Porque nos dedicamos a cuidar, el señor, bueno, me iba a decir una barbaridad. Pero están grabando, ¿no? Bueno, pero mueren cuidados y nosotros después que nos cuidan, ¿no? Bueno, entonces, y hoy en día en Chile, 50 años más tarde, la esperanza de vida, a veces encontrarán, según las estadísticas, 1 o 2 años de diferencia, pero eso es porque es muy difícil buscar medias, ¿no? Entonces la media sería 81, o sea, de 62 hemos pasado a 81, 20 años en nada, en 50 años, ¿no? Muchísimo. Y hoy la media es 51, donde los hombres es 78 y las mujeres 83, es decir, se mantienen los 5 años de diferencia, ¿no? Bien. Esto lo digo para mostrar cómo realmente hay algunas mejoras en la salud, digamos en la medicina, que han permitido vivir más tiempo y seguramente otros factores, ¿no? ¿Cómo se valora o cómo se puede valorar? Dice la gente que sabe del tema, y yo solo lo he leído, dicen que es muy complicado. Primero, porque no se tiene en cuenta, cuando se valora la salud, solo se intenta valorar, o lo que se puede, no sé si es lo único que se puede hacer, es todo lo que tiene que ver con medicina, con residencias sanitarias, etcétera, ¿no? Pero no se tiene en cuenta todo lo que significa malestar físico, decaimientos, miedos, sufrimientos, desesperanzas, humillaciones, poco sentido de la vida, etcétera. Y todo esto muchas veces lleva al suicidio. Y el suicidio no hay datos porque están prohibidos. En general, en Chile no he encontrado ningún dato. Yo viví un tiempo en España y ahí estaba absolutamente prohibido publicar los datos porque dice que eso crea ejemplos, ¿no? Imitación. Y por ejemplo, en el metro, que era tal vez la forma más fácil, porque bajabas del metro y te tirabas, ¿no?
En general, cuando se prohibió, porque claro, paraba todo el metro, porque hasta que no llegara el juez a levantar el cadáver, pues no se podía hacer nada. Imaginen, por ejemplo, Santiago con el metro detenido, ¿no? Era un caos enorme. Entonces, se permitía que lo levantara la policía que llegaba, ¿no? Y así era todo más rápido. Y cuando tú bajabas al metro, te paraban y decían, no, hay una incidencia. Cuando había una incidencia, sabías que era un suicidio, pero eso no salía en la prensa, no salía en ninguna parte. O sea, gente que estaba, muchas veces llamaban a los bomberos porque había que levantar cosas, y un bombero que yo conocía me decía, uff, los suicidios están disparados, ¿no? Claro, el sentido de la vida, todo esto te lleva a estos suicidios, ¿no? Como se suicidaban los obreros en el siglo XVIII, ¿no? O sea, los suicidios obreros. Claro, imaginémonos gente que venía del campo, que les habían quitado los territorios, se desplazaban a la ciudad y entraban a esas fábricas primeras de textil, gente que estaba acostumbrada. No digo que el trabajo de campo sea suave, no, puede ser duro, pero estás al aire libre, te organizan los horarios, etc. Y llegaban a estar 14 horas de pie en una máquina haciendo las 14 horas lo mismo. Se suicidaban. Pero de eso en los libros de historia no aparece nada, ¿no? De estos temas, ¿no? Bueno, entonces toda esa historia de esta relación, de todas esas sensaciones, emociones, etcétera, no se tienen en cuenta lo que afecta a la salud. Por lo tanto, ¿cómo lo valoramos? No sabemos, eso no se sabe, ¿no? Y porque tampoco se mira qué mejoras se podrían lograr y no se hacen, porque en esta situación no se quieren hacer. Entonces, claro, ¿cómo valoras el tema de la salud, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo incide el sistema? Bueno, esto ya más o menos nombro algunas cosas de todo lo que he buscado, pero algunos procesos o mecanismos que inciden directamente son la muerte y destrucción genocida generadas por centenares de guerras imperialistas. Hoy he leído que hay 147 guerras en funcionamiento, ¿no? O sea, activas. Por ejemplo, casi todas las fronteras africanas están en guerra. Además, con armas modernas, porque ahí también están los fabricantes de armas que están vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, es algo horroroso. Claro, toda la muerte, todos los que mueren, todos los que quedan heridos, todas las contaminaciones que crea la guerra, toda la falta de alimentos que hay durante la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso afecta directamente a la vida. Las consecuencias del colonialismo y neocolonialismo en todas sus formas ya vemos cómo nos afecta. La precarización laboral, tantos múltiples daños generados, los tóxicos, o sea, yo cuando, por ejemplo, lo que contaban hoy las compañeras, ¿no? Las condiciones laborales en las salmoneras, que parece, uno dice, ¿me estás hablando del siglo XVIII? No, son ahora ahí, ¿no? Los riesgos laborales que existen, las enfermedades que hay de las mujeres. Yo había leído esto en las pesqueras cuando recién empezaron en Ancud hace 60 años, ¿no? Bueno, pues hoy continúan igual, ¿no? Entonces, bueno, compañera, por favor. Después, aquí, no se me duerma. La dominación, la opresión de clase, el género, la etnia, la identidad nacional, cultural, sexual, etcétera, que sabemos que causa desigualdad en salud, ¿no? O sea, la violencia que hay, violencia del Estado, violencia ciudadana, en relación a tus características, ¿no? Si eres hombre, si eres blanco, si eres heterosexual, si tienes plata, etcétera, seguramente vas a recibir pocas violencias, ¿no? Pero no es lo mismo que, ya me pongo, mujer, negra, pobre, lesbiana, etcétera. Claro, no es el poder ni la violencia que se ejerce contra unos u otras, ¿no? Entonces, así podemos ir mirando todas las diferencias estas. Después ya no hace falta comentar la crisis ecológica y el cambio climático, que ya hemos conocido mucho de la concurso anterior, ¿no? Todo el impacto de la contaminación del aire, del mar, de la tierra, del agua, de todo lo que comemos, etc. La privatización de la salud, de la atención sociosanitaria, o sea, si tienes plata, no digo que los médicos sean mejores en la clínica alemana o en la clínica Las Condes, mejores que en el sistema público. Hay médicos y médicas
que realmente optan por el sistema público por una serie de principios de vida y lo que quieren, ¿no? Esto estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tienes más posibilidades sencillamente porque pagas y te atienden inmediatamente. El problema, bueno, yo vivo en Ancud y me dan hora por un año más, ¿no? Y así no a mí, a todos, ¿no? A todos o a todas. Hoy conozco gente que, bueno, ha pasado varias veces, que te llaman, tiene hora para el jueves, no, murió hace 2 años, ¿no? Esto pasa en el sistema sanitario, porque estamos bajo un sistema que lo ha privatizado, ¿no? No es que tenga que ser así. Lo ha mercantilizado, ¿no? Aquí todo se compra y se vende, y lo ha medicalizado. Es decir, vas al médico, supongo que todos los que nos atendemos por ahí en el hospital, y ¿qué le pasa? No te auscultan, ¿no? ¿Qué le pasa? Mira, me duele aquí allá, tómese estas pastillas, ¿no? Porque a lo mejor no es culpa de él o de ella. Entonces dices, ¿qué más van a hacer? ¿No? O sea, es toda una gestión, un sistema que está corrompido absolutamente porque está privatizado. Este es el neoliberalismo brutal. Esto era muchísimo mejor antes de la dictadura, ¿no? O sea, que sabemos lo que es el neoliberalismo. Los daños generados por la industria químico-farmacéutica, bueno, después de la pandemia, sabemos lo que significan las farmacéuticas, ¿no? Es decir, la AstraZeneca, hace un mes que reconoció, ¿no? Sabe bastante de la AstraZeneca, reconoció que su vacuna podía crear algunos ACV, ¿no? Más o menos. Lo reconoció ahora, ¿no? Él lo sabía, pero que ahora ganaron la plata y ahora lo pueden reconocer. Bueno, creo que queda alguno, Carmen. Esto también es brutal. Tal vez aquí no lo sentimos tan directamente, formas de vida estresadas, porque todavía tenemos mucha zona rural. Entonces, gente que trabaja todavía en zonas rurales, entonces todavía la vida es un poco más relajada, ¿no? Pero sigamos a Puerto Montt y ya estamos, Puerto Montt, Temuco, Valdivia, y sigamos al norte y llegamos a Santiago y es una vida horrorosa, ¿no? Solo los desplazamientos ya te crean una tensión brutal, ¿no? Y después que la presión es todo el día, etc. Entonces, una vida estresada, alienada, y cada vez más, y esto sí que lo dicen los sistemas sanitarios, cada vez más, aparte de las drogas, hay gente que necesita la pastilla para dormir, pero cada vez más jóvenes además, ¿no? O sea, a los 30, 35 años que vas y que la empresa te exige que todos van con pastillas para dormir, ¿no? Entonces, bueno, y podríamos seguir, ¿no? Bien, pero además, y esto era lo que antes había surgido, el modelo médico en general realiza 2 separaciones. Una, separa la mente del cuerpo, es decir, como si todo lo que son emociones que nombraba antes no tuvieran efecto en el cuerpo físico, digamos, ¿no? Como si fuéramos 2 cosas diferentes. No hay ningún médico que te pregunte, bueno, ¿y usted últimamente tiene problemas emocionales? ¿Qué relaciones tiene con sus hijos, con su pareja? Para ver si tus malestares vienen de ahí. Eso normalmente no te lo preguntan, ¿no? Y por otro lado, separa al individuo de su entorno o de las personas de su vida. Es decir, nadie te pregunta, pero a ver, ¿usted en qué tipo de vivienda vive? ¿Cómo es el entorno? ¿Tiene buenas relaciones con los vecinos? ¿Vive en comunidad? ¿O vive solo? ¿O vive mal con su pareja? Esto ningún médico te pregunta eso. Y muchos males, seguro, que vienen de la somatización que hacemos de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, eso es el otro problema. Además, bueno, esto sería un lema ya, el epidemia más devastadora del siglo XXI es la desigualdad social y las graves consecuencias que esta genera en forma de desigualdades en salud. ¿Vale? Bueno, aquí entonces ya tocaba, como dije antes, un aspecto específico que es la industria, la agroindustria, o sea, lo que tiene que ver, paso por encima, sobre la alimentación. Bueno, aquí un par de datos. Las megacorporaciones, aquí puse 3, ¿no? Antes hasta aquí eran 6, después pasaron a ser 3, porque Bayer compró a Monsanto, 12 y las chinas se compraron entre ellas, ¿no? Pero hay más. Yo creo que en el mundo en general, en vez de 3 grandes, hay creo que 8 o 10. 8 o 10 son pocas, ¿no? Para el mundo entero. Entonces dice que controlan el 60% de la semilla, el 70% de los pesticidas y gran parte de los patentes de transgénicos. Entonces, espera.
No lo cambies todavía, por favor. Lo que significa esto es que la comida del mundo está en manos de estas 8 o 10 grandes corporaciones, ¿no? Es decir, toda nuestra alimentación está en manos de estas corporaciones. Y su objetivo es como son empresas capitalistas, por tanto su objetivo no es que nos alimentemos mejor, es ganar más, sencillamente, ¿no? Como cualquier empresa capitalista. Entonces, y además, estas grandes empresas no es solo la empresa que produce el alimento, sino que casi todas son dueñas después de grandes líneas de restaurantes en todo el mundo, ¿no? Ah, mira, esta es de la cadena tal, y te las encuentras si uno se pasea, no lo he hecho, pero si te paseas por grandes capitales de todas partes, la cadena de restaurantes, la cadena de hoteles, la cadena de comida porquería, la comida rápida, por no ponerle el nombre fast food, que usan las palabras en inglés. Toda la comida rápida esta, que es casi todo pura grasa saturada, ¿no? Bueno, pues esto, las mismas grandes corporaciones son dueñas de todo esto. O sea, estamos vendidos absolutamente, a no ser que queramos hacer el esfuerzo de cambiarlo, ¿no? Por tanto, en resumen, esto lo escribí para que lo pudiéramos hacer más lento. La agroindustria capitalista es un modelo extractivo, depredador, mercantil e injusto. Es una empresa capitalista, normal, una capitalista moderna, cuyos negativos impactos sobre la ecología y la salud van cada vez en aumento. Cada vez producen más mierda y comemos cada vez peor. Es un modelo agroalimentario que podría producir suficiente alimento para dar de comer a 12.000 millones de personas, que en cambio genera hambre, malnutrición y a la vez obesidad, ¿no? En general, Estados Unidos se caracteriza por ser un país de obesos y obesas. Son los primeros que empezaron a comer todos esos fast food. Que es la comida rápida, pero muchas veces no es porque sea rápida, es porque ya están acostumbrados a ver eso, porque los niños desde chicos los llevan a comer esas tremendas hamburguesas, ¿no? Y la segunda también es importante. Es una agricultura productivista, por supuesto, o sea, solo le interesa ganar cada vez más, basada en máquinas, tecnología, que consumen, y esto lo vemos aquí en Chile, ¿no? Toda la agricultura industrial consume intensivamente petróleo, fertilizantes, pesticidas, etc., que generan cosechas, monocultivos, etc., ¿no? El problema también, por ejemplo, de los pesticidas, los fertilizantes, esto lo saben las compañeras que están más ligadas al campo, que a veces tú tienes tu terreno con una huerta familiar sana, pero 2 más allá echaron pesticidas y como vuela, se te inunda el tuyo también. O sea, es muy difícil, ¿no?, poder hacerlo. Entonces al final, el oligopolio, a ver, cuando un monopolio sabemos que es una empresa que lo controla todo. Esto es muy difícil en el mundo capitalista, pero oligopolio es muy común, que sean 4 o 5 grandes que lo controlan todo. Entonces entre ellos van compitiendo, pero después se ponen de acuerdo. Oye, subamos este precio y todos igual. Después vuelven a competir, pero están siempre así. Como los producen los países extractores de petróleo. Ellos dicen productores de petróleo, pero el petróleo no lo producen, lo extraen nomás, ¿no? Ya se produjo solo. Entonces estos países, árabes, no árabes, etcétera, están continuamente compitiendo por el mercado. Entonces a veces ponen, oye, subamos el precio del petróleo, ¿no? Suben el precio del petróleo. El oligopolio alimentario determina, por tanto, y esto es lo grave, qué se va a producir, qué vamos a comer, dónde, cómo y a qué precio. O sea, nos están determinando todo el alimento. Viviendo en zonas como Chiloé tenemos alguna ventaja, ¿no? De si tienes un huerto familiar, si yo no tengo, pero si voy a la feria, fuera en la vereda están las mujeres que traen la comida de su huerto, ¿no? Y entonces ya sabes que puedes comer más sano. Pero hay muchas cosas que tienes que comprar en el supermercado. Las legumbres, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué sabes lo que han hecho con eso? O sea, todo lo que viene envasado, ¿qué sabes lo que han hecho con esa comida? Es decir, a ver, consecuencia, bueno, esto lo puse además, o sea, sobre todo aquí, ¿no?
El hambre no es un problema de producción y de abastecimiento, sino de pobreza, de desigualdad de poder y de recursos. Si hoy, cuando digo hambre, no son las ganas de comer, ¿no? Yo puedo decir, tengo hambre, ¿no? Ya tenía que haber almorzado, tengo hambre. Eso no es hambre, ¿no? El hambre es cuando te duele ya mucho la guata, se te hincha, esto es hambre. Y eso hoy no debería producirse, eso es sencillamente una situación de pobreza. Y esto es terrible. En la historia siempre hubo hambre. O no siempre, pero hubo mucho hambre. La gente cuando no dominaba la agricultura comía de la naturaleza y si venía una peste, un incendio, cualquier cosa y se le terminaba el alimento alrededor y no tenía posibilidades de emigrar o no encontrar otro lugar, se iba muriendo de hambre, ¿no? O aunque ya conocieran la agricultura podía venir una peste y se les quemaba toda la... se les echaba a perder toda la cosecha. Es decir, ha habido muchas situaciones de hambre, pero no como en el siglo XXI. En el siglo XXI, si hoy una criatura muere de hambre, es asesinato directamente. No es otra cosa. Esa criatura se le ha asesinado. Y no una criatura, cualquier persona que hoy muera de hambre, la estamos asesinando. Por eso digo que es un sistema biocida. Bien, entonces ya termino, vamos terminando. Bueno, ser pobre significa vivir menos, vivir peor, enfermar más, tener peores servicios sanitarios y una menor calidad de vida. Y entonces, ¿cómo se está enfrentando este problema? Puse tres grandes cosas, pero primero las instituciones. Las instituciones son del sistema y por tanto no van a romper el sistema. Y por tanto van a hacer parches, ¿no? Mira, ahora un hospital nuevo que se demora 10 años en construirse, pero ahora tienes 3 médicos más, bueno, da lo mismo, ¿no? Son todos parches, pero la situación real sigue siendo la misma, ¿no? Cuidado, ninguno, ya contaron las compañeras anteriores, o sea, todos son problemas de Estado que no controlan a las empresas, que siguen contaminando, que siguen robándose el agua, etcétera, etcétera. Es decir, todo, ya sabemos quiénes son los culpables, el Estado no, realmente no actúa y por tanto las instituciones, que son casi todas oficiales, pues no sirven para nada, ¿no? Bueno, voy a hablar de cuidados. Antes comenté algo de los cuidados personales, y después están los cuidados, no sé si llamarle colectivos o comunitarios, no son comunitarios, bueno, que afectan a la población entera. Y hay muchos, por ejemplo, bueno, en lo que hizo la marcha mundial, la marcha de Chile, no, la marcha mundial chilena, en Chile, bueno, hicieron un mapeo de los cuidados, ahí aparecen, yo lo recomiendo, está en la página web de ella, aparecen 10 ítems y varios son de estos que digo, que afectan a toda la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se diseña o cómo la puedes mejorar? Las grandes, no grandes, porque en Ancud también lo digo, pero cualquier ciudad, si nosotros miramos las calles, las veredas son así angostitas y generalmente medias chuecas, ¿no? Y claro, tienes que ir con el niño cogido en la mano, la gente mayor tiene más dificultad de pasar y los vehículos, los autos tienen un tremendo espacio. O sea, se privilegia al vehículo privado y no a las personas en general, ¿no? Porque no se transforma por buen vehículo público y sacamos todos los coches de ahí. Esto se te tira todo el empresariado encima, ¿no? Áreas verdes. Aquí a lo mejor no las pedimos tanto porque caminas un poco de verde y está lleno de áreas verdes, ¿no? Pero vámonos a Concepción, Temuco, que es la segunda ciudad más contaminada de Chile. La primera es Coyhaique, la segunda es Temuco, básicamente porque están en un hoyo, ¿no? Pero entonces necesitas muchas más áreas verdes para mejorar el aire. Pues las áreas verdes hay pocas, es decir, tendrían que generarse muchísimas más áreas verdes, pero claro, es quitar terreno que si se lo vendes al constructor que va a hacer un gran edificio vas a ganar mucho más, ¿no? Es decir, hay muchísimas cosas de estas que serían cuidados en general que tendrían que tener el Estado con las personas, porque esto no se hace. Y después las experiencias, y aquí yo creo que es el objetivo también de estas jornadas, ¿no? Como experiencias en general, podemos decir, en las zonas rurales, toda la recuperación de saberes que están haciendo muchísima gente, muchísimas mujeres sobre todo, ¿no? Cómo se recuperan saberes de medicamentos entre comillas, que son hierbas medicinales, ¿no?
que eran todos los saberes que tenían las abuelas o las bisabuelas, ¿no? Recuperar todo eso en vez de usar toda la medicación. Podemos usar alguna medicación, pero cualquier cosa, a lo mejor muchas veces hay cosas de hierro, recuperación de conocimiento. Lo que dije, las huertas familiares, etcétera, hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Y después ya cosas directamente con la salud, que por ejemplo, estudios sobre qué está pasando en tal, que esto yo creo que los compañeros lo van a comentar en la mesa, ¿no? Estudios que se hacen, qué pasa, no sé, por ejemplo, me invento, en la región de los lagos, en tal tipo, en condiciones de salud, bueno, cosas de estas. Y después otras formas de trabajar la asistencia sanitaria, ¿no? Y después aquí, pues bueno, combinar, considerar, tener en cuenta, yo no sé cómo lo hacen, los distintos tipos de medicina, ¿no? La medicina más europea que llega a través de las universidades y después las medicinas utilizadas tradicionalmente por los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo combinas? ¿Para qué cosa una? ¿Para qué cosa te sirve más la otra? Etcétera, ¿no? Bien, esto sería cómo enfrentamos el problema. Por tanto, terminamos con la última. Preguntas finales. ¿Está mutando el capitalismo? ¿Está cambiando? ¿Cómo? ¿Qué capitalismo dominará el siglo XXI? ¿El que nos gustaría? ¿Habrá guerras, más guerras? ¿O habrá una sociedad que tenga en cuenta las necesidades y derechos humanos como prioridad? El capitalismo yo creo que está cambiando, bueno, yo creo, nadie discutiría que no está cambiando, y sobre todo en la última década o así, haciendo un cambio muy importante. Hay una transición. El problema es que es una transición hacia algo que a nosotros no nos gusta, es decir, nos gustaría poder cambiar esta transición hacia otro modelo, no hacia un capitalismo más brutal, ¿no? Que es para donde se está avanzando. Tendríamos que buscar la fórmula de hacer otro tipo de transición hacia un modelo diferente. Entonces aquí es donde creo, yo soy optimista, yo toda la vida lo mismo, sigo siendo optimista. Me insistan. ¿Cuál sería nuestra mirada en ese caso? Hoy nadie tiene las respuestas, ¿no? Es decir, hacia dónde va el capitalismo ahora, nadie te va a decir, no tengo ni idea. Puede ser un colapso general, puede ser una guerra nuclear, puede ser, no sé, ¿no? Cualquier cosa. No vamos a esa maravilla del progreso, eso sí que no vamos, ¿no? Pero a dónde vamos es difícil, ¿no? O sea, llegar a resolver las necesidades eco-humanas, o sea, ecológicas, naturaleza, que somos también naturaleza, exige un cambio radical de modelo. Es decir, cada vez que no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, mientras no cambiemos el modelo de profundidad no va a cambiar nada. Es decir, si a mí me dicen que vamos a poner un mejor hospital, digo, oye, maravilloso, ¿no? Si vamos a poner más guarderías, más jardines infantiles para los niños chicos, me parece bien. Pero tenemos que tener claro que eso no cambia el fondo del sistema. Es decir, hay mejoras y las personas que están sufriendo ese problema, pues bienvenidas a esa mejora, ¿no? Y si ahora le van a perdonar la deuda a la gente más pobre, bienvenidas a esa mejora. Pero no estamos afectando al sistema. Yo creo que cualquier cambio de estos así de parches que se haga, tiene que ir acompañado de un debate profundo de qué estamos haciendo y cuáles son las necesidades profundas. Es decir, yo sé que un gobierno no va a aceptar eso, o sea, decir, mira, estamos pidiendo más jardines infantiles. Bien, los doy, perfecto, pero eso que venga acompañado de un debate, qué significan los cuidados, cómo hay que organizar la vida laboral, cómo hay que organizar toda la sociedad para que eso funcione. Me da lo mismo el jardín infantil, no me da lo mismo, pero no resuelves el problema de fondo. ¿Sabe la ciudadanía cuál es el problema de fondo? Pues pongámoslo a debate, ¿no? Yo creo que esto nos podría ayudar en algo, ¿no? Porque para eso, y aquí está la otra pata, tenemos que ir creando una fuerte conciencia popular, que creo que es en la línea que está esta escuela y muchas otras experiencias, ¿no? No solo de escuelas, o sea, hay experiencias que son de la escuela, hay la red esta de educación popular, pero después hay movimientos como las compañeras que vimos antes, que están en distintos tipos de movimientos casi todos más bien ecologistas, pero hay
otro tipo de movimiento, otro tipo de organizaciones, otro tipo de corporaciones, no voy a decir, de fundaciones, etcétera, que están por cambio y empiezan en cambios pequeños, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros vamos creando todo eso, una fuerte conciencia popular, que fue lo que nos ha faltado, o sea, es lo que nos falta ahora, es lo que nos faltó al votar la Constitución. Bueno, al votarla, ahí fuimos conscientes, ¿no?, de la educación popular política que faltaba, que la dictadura dejó esa herencia, que yo creo que para ellos fue la mejor herencia que dejó la dictadura, ¿no? Está, ¿cómo diría? No sé la palabra exacta, pero sería como mala educación, pero no es mala educación en el sentido que, ay, que mal educado eres, no pasaste bien el plato, ¿no? O que no estudiaste bien en el colegio, no me refiero a eso, ¿no? A estropear y romper, que era un pueblo que era muy consciente, mucho más que ahora. Bueno, es que si no, no se entendería la masa de gente que apoyó la Unidad Popular y que apoyaba a Salvador Allende, ¿no? Hasta 5 meses antes del golpe de Estado, cuando ganamos las elecciones. Es decir, en unas situaciones tan adversas, apoyar al gobierno y ganar las elecciones, esto fue, bueno, una brutalidad, y empezó el golpe de Estado ya, ¿no? Entonces, esa conciencia popular que había, tenemos que volver a crearla, crítica y movilizadora, capaz de diseñar y experimentar alternativas, que creo que estamos intentando hacer casi todos los que estamos aquí, experimentando alternativas distintas, ¿no?, que generen esperanza y poder popular. Muchas gracias.